Capítulo 5. Celos. Las clases finalmente terminaron en la Kuo Academy. Y mientras Rias Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou caminaban por los pasillos, algo comenzó a repetirse constantemente. El nombre de Issei Kuchiki. ¿Viste cómo ayudó a esos chicos de primer año? Kuchiki-senpai es demasiado genial. Además es súper amable. Y muy guapo. Nagata-san debe estar cansada de espantar chicas. Incluso los 5 estudiantes que Issei había defendido hablaban emocionados entre ellos. Uno de los chicos sostenía todavía el pañuelo que Issei le había dado. De verdad pensé que se burlaría de nosotros. Una de las chicas sonrió con nerviosismo. Pero nos trató normal, incluso defendió nuestros gustos. Kiba escuchó aquello en silencio. Y honestamente, cada vez respetaba más al heredero Kuchiki. Porque alguien con tanto poder normalmente ni siquiera prestaría atención a problemas así de pequeños. Pero Issei sí lo hacía. Mientras caminaban, Rias escuchaba todo discretamente. Y poco a poco comenzó a notar algo curioso. La presencia de Issei en la escuela estaba cambiando el ambiente. Muchos estudiantes parecían sentirse cómodos con él increíblemente rápido. Como si naturalmente atrajera confianza. Entonces la pelirroja comenzó a buscarlo inconscientemente entre los estudiantes del patio. Y finalmente lo encontró. Sus ojos se abrieron apenas. Porque Issei estaba hablando tranquilamente con alguien que reconoció inmediatamente. Sona Citri. La presidenta del consejo estudiantil mantenía su postura elegante y seria habitual mientras conversaba con el castaño. Pero algo llamó mucho la atención de Rias. Sona parecía interesada en la conversación. Muy interesada. Y lo más extraño era que Issei también le estaba prestando completa atención como hacía normalmente. El castaño sostenía su mochila sobre el hombro mientras hablaba tranquilamente con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Rias sintió una pequeña incomodidad extraña en el pecho al verlo con otra mujer. Issei Kuchiki mantenía aquella postura tranquila y educada mientras hablaba con Sona Citri cerca del edificio del consejo estudiantil. Su voz sonaba calmada como siempre. Entiendo su propuesta, Citri-san, pero la verdad ya estoy algo ocupado. Entonces inclinó ligeramente la cabeza con respeto. Le pido una disculpa. Rias observó la escena desde cierta distancia junto a Akeno y Mejima, Buuto Kiba, y Koneko Touhou. Y honestamente, le sorprendió bastante ver a Sona hablando personalmente con Issei. La presidenta del consejo estudiantil ajustó ligeramente sus lentes mientras analizaba al castaño. Es raro escuchar a alguien rechazar una propuesta mía tan rápido. Issei soltó una pequeña risa suave. No era mi intención ser grosero. Lo sé. Sona respondió inmediatamente. Y eso llamó todavía más la atención de Rias. Porque Sona normalmente era extremadamente seria, reservada, y difícil de impresionar. Pero ahora parecía genuinamente interesada en Issei. La Citri cruzó ligeramente los brazos. Aunque admito que esperaba convencerlo. Issei sonrió apenas. Quizás en otro momento. La conversación seguía siendo completamente educada. Pero aún así, Rias sintió una pequeña incomodidad extraña en el pecho mientras observaba la escena. Akeno la miró de reojo discretamente. Y sonrió apenas. Porque claramente notó esa reacción. Mientras tanto, Sona volvió a hablar. Aún así, me alegra haber podido conversar con usted, Kuchiki-san. El castaño respondió inmediatamente con aquella cortesía elegante tan natural en él. El gusto fue mío, Citri-san. Entonces Issei comenzó a alejarse tranquilamente del lugar. Y justo antes de irse, sus ojos encontraron los de Rias entre la multitud. El rostro del castaño se suavizó ligeramente. Y levantó apenas una mano en saludo tranquilo hacia ella. Un gesto pequeño, natural.
pero suficiente para que el corazón de Rías reaccionara otra vez de manera incómoda. Akeno soltó una pequeña risa divertida al lado de ella. Ara. La pelirroja intentó mantener compostura inmediatamente. Pero honestamente, ya comenzaba a ser demasiado evidente que Issei Kuchiki afectaba muchísimo su estado emocional. Rías Gremory observó cómo Issei Kuchiki se alejaba tranquilamente entre los estudiantes mientras varios alumnos seguían saludándolo emocionados. Y honestamente, algo le molestaba un poco. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Especialmente después de notar algo muy raro en Sona Citri. Un brillo sutil en sus ojos. Interés genuino. Eso era peligrosísimo. Porque Rías conocía perfectamente los gustos de Sona respecto a los hombres. Y honestamente, Issei encajaba demasiado bien. Inteligente. Educado. Responsable. Fuerte. Maduro. Amable. Elegante. Prácticamente era el tipo ideal de Sona hecho persona. La pelirroja terminó acercándose junto a Akeno Himejima, Buuto Kiba, y Koneko Touhou. Sona ajustó ligeramente sus lentes al verla acercarse. Rías. Sona. La conversación comenzó tranquila, pero Rías decidió preguntar directamente. ¿De qué hablabas tanto con Kuchiki-san? Akeno sonrió discretamente detrás de ella, porque el tono de Rías sonó demasiado curioso. Sona mantuvo su compostura habitual. Le propuse ayudar ocasionalmente al consejo estudiantil. Rías abrió apenas los ojos. ¿Y aceptó? No, sorprendentemente. Sona no parecía molesta por eso. Más bien, parecía todavía más interesada. Dijo que ya estaba ocupado. La Citri guardó silencio unos segundos antes de continuar. Aunque admito que es una persona bastante interesante. Y ahí estaba otra vez. Ese pequeño brillo en sus ojos. Rías lo notó inmediatamente. Y eso hizo que una sensación extraña apareciera en su pecho otra vez. Akeno observó toda la escena con diversión silenciosa. Porque honestamente, la situación comenzaba a volverse bastante evidente. Sona continuó hablando con naturalidad. Además es extremadamente competente. Kiba asintió suavemente. Su habilidad con la espada es impresionante. Sona volvió a ajustar ligeramente sus lentes. No me refiero únicamente al combate. Sus ojos se desviaron hacia donde Issei había desaparecido entre los estudiantes. Tiene inteligencia emocional muy desarrollada. Eso hizo que Rías quedara callada un segundo. Porque tenía razón. Muchísima razón. Sona continuó analizando con tranquilidad. Escucha correctamente a otros. Mantiene compostura constante. Y parece comprender bastante bien cómo se sienten las personas. Akeno soltó una pequeña risa suave. Ahora, Sona está analizándolo bastante detalladamente. La Citri no negó nada. Simplemente estoy siendo objetiva. Pero Rías la conocía demasiado bien. Y precisamente por eso, notó inmediatamente algo peligroso. Sona estaba interesada en Issei Kuchiki. Y honestamente, eso le molestó más de lo que debería. Rías Gremory caminaba sola por las calles tranquilas cercanas a la Kuo Academy. El atardecer comenzaba a cubrir lentamente la ciudad. Y aún así, sus pensamientos seguían girando alrededor de una sola persona. Issei Kuchiki. La conversación con Sona solo había empeorado las cosas. Porque ahora sabía algo con seguridad. No era la única mujer comenzando a sentirse atraída por él. Rías soltó un pequeño suspiro mientras sacaba lentamente su celular. Sus ojos bajaron hacia un contacto recién guardado. Kuchiki Issei. Su dedo dudó apenas sobre la pantalla. Estoy siendo ridícula, pero aún así. Terminó marcando. Honestamente no esperaba que respondiera. Después de todo, probablemente estaba ocupado, entrenando, trabajando, o haciendo alguna misión del clan Kuchiki. Sin embargo, apenas sonó una vez.
La llamada fue contestada, y la voz tranquila de Issei llegó inmediatamente al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Gremory-san. Rias quedó completamente quieta un segundo, porque respondió demasiado rápido. La voz del castaño sonaba suave, relajada, y honestamente, parecía genuinamente contento de escucharla. ¿Ocurre algo? La pelirroja tardó apenas un instante en reaccionar. Y yo. Por alguna razón se puso ligeramente nerviosa, algo que raramente ocurría. Entonces escuchó una pequeña risa suave del otro lado, no burlona, solo cálida. Me alegra que llamaras. Y nuevamente, el corazón de Rias reaccionó de forma peligrosamente rápida. Rias Gremory apretó suavemente el teléfono contra su oído mientras intentaba mantener compostura. El sonido tranquilo de la voz de Issei Kuchiki al otro lado de la llamada la ponía extrañamente nerviosa. Entonces finalmente habló. Quería saber si querías hacer algo hoy, Kuchiki-san. Hubo un pequeño silencio. Y por un instante Rias pensó que quizá había sido demasiado directa. Pero entonces escuchó una pequeña risa suave del otro lado. No incómoda. Más bien, agradablemente sorprendida. ¿Me estás invitando a salir, Gremory-san? La pelirroja se sonrojó inmediatamente. No lo dije de esa forma. Issei volvió a reír apenas. Aquella risa tranquila y cálida que comenzaba a gustarle demasiado escuchar. Entiendo. Rias suspiró intentando recuperar dignidad. Y entonces la voz del castaño volvió a sonar. Más suave. Más honesta. Pero honestamente, me gustaría mucho. El corazón de Rias volvió a reaccionar peligrosamente rápido. Porque Issei siempre respondía con demasiada sinceridad. Sin juegos. Sin arrogancia. Sin hacerla sentir incómoda. Simplemente honesto. Entonces escuchó un leve ruido de fondo. Como viento suave. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó ella. Cerca del parque central de Kuo. La voz de Issei sonó tranquila. Estaba caminando un poco. Eso hizo que Rias sonriera apenas. Podía imaginarlo perfectamente. Caminando solo, observando el cielo, pensando demasiado como siempre. Entonces reunió un poco de valor. ¿Puedo encontrarte ahí? Silencio corto. Y después. Claro. La respuesta llegó inmediata. Natural. Como si realmente quisiera verla. Te esperaré, Gremory-san. Y honestamente, esas palabras hicieron que Rias sonriera sola mientras caminaba. Amor prohibido capítulo 6 Carisma Rias Gremory guardó rápidamente su celular después de colgar. Y apenas dio unos pasos. Se dio cuenta de algo. Estaba apresurándose. La heredera Gremory raramente corría para encontrarse con alguien. Y aún así, ahora caminaba rápido por las calles de Kuo intentando llegar cuanto antes al parque central. Eso por sí solo ya decía demasiado. Mientras tanto, Issei Kuchiki se encontraba sentado tranquilamente en una banca frente a la gran fuente del parque. La tarde estaba fresca. El sonido del agua era relajante. Y varias personas caminaban tranquilamente alrededor. El castaño cruzó una pierna con calma mientras sostenía un libro entre las manos. Drake habló dentro de su mente con diversión. Compañero, la pelirroja literalmente viene emocionada a verte. Tenka soltó una pequeña risa elegante. Y tú estás leyendo mientras la esperas. ¿Qué tiene eso de raro? Entonces Drake guardó silencio unos segundos. ¿Estás leyendo una novela romántica? Issei bajó ligeramente la mirada hacia el libro. Y honestamente, sí, era una novela romántica. El título tenía flores dibujadas en la portada incluso. Tenka comenzó a reír suavemente. Ahora entiendo por qué dices cosas tan peligrosamente románticas sin darte cuenta. Issei suspiró apenas. La historia está bien escrita. Drake respondió inmediatamente.
Compañero, literalmente estás leyendo como un caballero se enamora de una noble pelirroja. El castaño quedó callado un segundo. Miró lentamente la portada. Y entonces murmuró. Ahora que lo mencionas sí suena sospechoso. Mientras tanto, varias chicas que pasaban cerca comenzaron a mirar discretamente a Issei. Y honestamente la escena era demasiado atractiva. Un joven alto y elegante, sentado tranquilamente frente a una fuente, con ropa oscura elegante, leyendo una novela, mientras la luz del atardecer iluminaba parcialmente su rostro. Parecía literalmente el protagonista de una historia romántica. Y eso solo empeoró cuando Rías Gremory finalmente llegó al parque. La pelirroja redujo lentamente el paso al encontrarlo. Y se quedó quieta unos segundos. Porque honestamente, la escena frente a ella era absurdamente bonita. Entonces notó el libro entre las manos de Issei. Parpadeó confundida. Y finalmente habló acercándose lentamente. ¿Estás leyendo una novela romántica, Kuchiki-san? Issei Kuchiki levantó lentamente la mirada al escuchar la voz de Rías Gremory. Entonces cerró con calma el libro que tenía entre las manos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No todos los hombres estamos interesados en historias de pelea o muerte, Gremory-san. Su voz sonó tranquila, suave, y honestamente, algo avergonzada. Como si no hubiera problema en leer novelas románticas, pero tampoco estuviera acostumbrado a que lo descubrieran haciéndolo. Entonces ocurrió algo pequeño, pero que golpeó directamente el corazón de Rías. Issei se levantó inmediatamente de la banca apenas ella llegó. Naturalmente, como un caballero, no dudó. No la ignoró. Ni siguió sentado mientras hablaban. Simplemente se puso de pie para recibirla apropiadamente. Y eso hizo que Rías recordara involuntariamente algo incómodo. Riser Phoenix jamás hacía cosas así. Cuando ella llegaba, normalmente seguía sentado, hablaba con arrogancia, o esperaba que ella se acomodara a él. Pero Issei hacía pequeños actos de consideración constantemente. Y lo peor era que parecía completamente natural para él. No fingido. El castaño guardó el libro tranquilamente dentro de su mochila mientras la observaba con aquella calidez suave en los ojos. Me alegra verte otra vez. Otra frase sencilla. Otra vez dicha con absoluta sinceridad. Rías sintió un pequeño calor subir a sus mejillas. Porque honestamente, Issei hacía que cosas muy simples se sintieran especiales. La pelirroja intentó recuperar compostura mirando ligeramente la mochila de él. No imaginaba que te gustaran las novelas románticas. Issei soltó una pequeña risa tranquila. Me agradan las historias emocionales. Comenzó a caminar lentamente junto a ella alrededor de la fuente. Además, creo que entender sentimientos ajenos ayuda bastante a comprender personas. Rías lo observó de reojo. Y nuevamente pensó lo mismo. Ese hombre era absurdamente diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Issei Kuchiki caminaba tranquilamente junto a Rías Gremory alrededor de la fuente del parque. La tarde comenzaba a teñirse de tonos anaranjados mientras varias luces del lugar empezaban a encenderse lentamente. Entonces el castaño volteó ligeramente hacia ella. Dígame, Gremory-san, ¿ya comió algo? La pregunta tomó a Rías un poco desprevenida, porque sonó increíblemente natural, como si realmente le preocupara. La pelirroja parpadeó apenas antes de responder. No realmente. Issei asintió suavemente. Entonces me alegra haber preguntado. Otra vez. Ese tipo de comentarios sencillos que hacían latir extraño el corazón de Rías. El castaño desvió la mirada hacia los pequeños locales cercanos al parque. Hay una cafetería tranquila cerca de aquí. Luego volvió a verla con aquella calma amable tan propia de él. ¿Le gustaría ir? Rías sintió un pequeño calor subir a sus mejillas nuevamente. Porque honestamente, aquello ya parecía demasiado una cita. Y lo peor
era que Issei probablemente seguía sin darse cuenta. Drake habló dentro de su mente completamente divertido. Compañero, literalmente acabas de invitarla a una cafetería al atardecer después de leer una novela romántica. Tenka respondió riendo suavemente. Y él aún cree que está actuando normal. Issei ignoró ambas voces como siempre mientras esperaba pacientemente la respuesta de Rias. Y eso también llamó la atención de la pelirroja. Porque no la presionaba. No actuaba arrogante. Ni daba por hecho que ella aceptaría. Simplemente esperaba con tranquilidad. Rias terminó sonriendo suavemente. Una sonrisa genuina. Sí, me gustaría mucho, Kuchiki-san. La sonrisa de Issei se volvió apenas más cálida. Entonces vamos. Y nuevamente. Rias sintió aquella peligrosa tranquilidad al estar a su lado. La pequeña cafetería cerca del parque tenía un ambiente cálido y tranquilo. Las luces suaves iluminaban el interior mientras una música relajante sonaba de fondo. Cuando Issei Kuchiki y Rias Gremory llegaron a la entrada, el castaño se adelantó apenas. Y antes de entrar, abrió la puerta para ella. Adelante, Gremory-san. Entonces sonrió levemente. Primero las damas. Rias se quedó quieta apenas un segundo. Y honestamente, esa pequeña acción volvió a golpearla más de lo que debería. Porque Issei hacía ese tipo de cosas de manera completamente natural. Sin exagerar. Sin buscar atención. Sin actuar como presumido. Simplemente era educado. Caballeroso. Y nuevamente la comparación con Riser Phoenix apareció involuntariamente en su mente. Riser normalmente esperaba que lo atendieran, que otros se acomodaran a él, o que sus acciones fueran admiradas. Pero Issei hacía pequeños gestos considerados constantemente sin esperar nada a cambio. Eso lo volvía absurdamente atractivo emocionalmente. La pelirroja terminó sonriendo suavemente mientras entraba primero. Gracias, Kuchiki-san. El castaño entró detrás de ella tranquilamente. Y varias personas dentro del local nos miraron discretamente. Porque honestamente, parecían una pareja salida de una novela romántica. Especialmente Issei. Elegante, tranquilo, con aquella presencia cálida, y la sonrisa suave que mostraba solo ocasionalmente. Una mesera se acercó rápidamente un poco nerviosa. Bienvenidos. Entonces miró a ambos. Y sonrió apenas. ¿Mesa para dos? Issei respondió inmediatamente con amabilidad. Sí, por favor. Y nuevamente. La forma tranquila y educada en que hablaba hizo que incluso la mesera se sonrojara un poco. Rias notó eso. Y por alguna razón, no le agradó demasiado. La cafetería tenía un ambiente sorprendentemente tranquilo. El sonido suave de conversaciones lejanas y música relajante llenaba el lugar mientras la mesera guiaba a Issei Kuchiki y Rias Gremory hacia una mesa cerca de una ventana. Issei esperó nuevamente a que Rias tomara asiento primero antes de sentarse frente a ella. Otro pequeño gesto natural. Otro detalle que ella notó demasiado. La conversación continuó tranquila mientras observaban el menú. Y honestamente, hablar con Issei seguía siendo absurdamente cómodo. No había silencios incómodos. Ni intentos exagerados de impresionar. Simplemente conversaban. A veces sobre cosas simples. Libros, música, la escuela, o incluso comida. Y otras veces Issei hacía comentarios tan sinceros que dejaban a Rias ligeramente desarmada emocionalmente. La mesera regresó poco después para tomar la orden. Issei cerró suavemente el menú antes de mirar a Rias. ¿Ya decidió qué quiere pedir? La pelirroja asintió ligeramente. Después de ordenar ambos, la mesera se retiró. Y entonces el silencio cómodo volvió a instalarse entre ellos. Rias apoyó ligeramente el rostro sobre su mano mientras observaba al castaño. Y nuevamente pensó lo mismo. Era increíblemente fácil pasar tiempo con él. Entonces decidió preguntarle algo.
Kuchiki-san, siempre eres así de amable con todos. Issei parpadeó ligeramente confundido por la pregunta. ¿Así como? Atento. Educado. Considerado. El castaño soltó una pequeña risa suave mientras desviaba un poco la mirada. Supongo que es costumbre. Sus ojos se suavizaron apenas. Mi madre decía que la forma en que tratas a otros habla más de ti que cualquier título o poder. Rías lo observó en silencio. Y nuevamente sintió aquella sensación cálida en el pecho. Porque incluso la manera en que hablaba de su familia transmitía cariño genuino. Entonces Issei añadió tranquilamente. Además, creo que ser amable no cuesta nada. Silencio. Y honestamente. Rías sintió que esa simple frase explicaba perfectamente por qué Issei afectaba tanto a las personas a su alrededor. Porque su bondad no parecía una fachada. Simplemente era parte natural de él. Issei Kuchiki permanecía tranquilo frente a ella, recargando suavemente el mentón sobre una mano mientras escuchaba hablar a Rías Gremory con completa atención. Y nuevamente Rías notó eso, la forma en que él escuchaba, como si nada más alrededor importara en ese momento. No miraba su celular. No se distraía. No intentaba interrumpirla. Simplemente, la escuchaba. Y eso hacía que el corazón de Rías se sintiera peligrosamente cálido. Porque honestamente, la duda ya comenzaba a desaparecer. Ella nunca amó realmente a Riserfenex. Llevaban 3 años siendo novios. 3 años. Y aún así, jamás lo besó, nunca se sintió emocionalmente cercana a él, ni pudo imaginar un futuro feliz a su lado. Durante mucho tiempo intentó convencerse de que eventualmente Riser cambiaría. Que quizá en algún punto sería más atento, más amable, o la vería realmente como persona. Pero eso nunca ocurrió. Y ahora, frente a ella estaba exactamente el tipo de hombre que siempre le gustó. Alguien amable, protector, emocionalmente maduro, atento, y genuinamente cálido. Lo peor era que Issei ni siquiera parecía darse cuenta del efecto que tenía en ella. Eso hacía todo muchísimo más real. Rías respiró suavemente antes de hablar. Dime, Kuchiki-san. Los ojos dorados del castaño se enfocaron completamente en ella. Y nuevamente esa atención absoluta hizo que el corazón de la pelirroja latiera más rápido. ¿Qué piensas de mí? Silencio. Issei parpadeó ligeramente sorprendido por la pregunta. Y honestamente, se tomó el tiempo de pensar la respuesta. No respondió impulsivamente. No dijo algo superficial. Realmente lo pensó. Finalmente una pequeña sonrisa tranquila apareció en su rostro. Creo que eres una mujer muy amable. La voz del castaño sonó suave, sincera. Más de lo que intentas aparentar. Rías abrió apenas los ojos. Porque nuevamente, él parecía entenderla demasiado rápido. Issei continuó hablando con calma. También creo que cargas demasiadas responsabilidades sola. Sus ojos se suavizaron apenas. Y aún así sigues intentando cuidar a las personas importantes para ti. El corazón de Rías comenzó a latir más fuerte. Porque esas palabras eran exactamente el tipo de cosas que siempre quiso que alguien notara. Entonces Issei sonrió apenas. Una sonrisa cálida. Honestamente, me agrada mucho hablar contigo, Gremory-san. Y sin darse cuenta, acababa de hacer que Rías se enamorara todavía más de él. El ambiente dentro de la cafetería seguía siendo tranquilo y cálido. La conversación entre Issei Kuchiki y Rías Gremory fluía con naturalidad mientras ambos comían. Y honestamente, Rías no recordaba la última vez que se sintió tan cómoda. La pelirroja incluso sonreía más de lo habitual mientras probaba un pequeño pastel de fresas. Está muy rico. Issei soltó una pequeña risa suave al verla tan feliz por algo tan simple. Y fue entonces cuando lo notó. Un pequeño poco de crema había quedado en la comisura del labio de Rías.
El castaño la observó apenas un segundo antes de hablar con calma. Permítame, Gremory-san. Rías parpadeó confundida. ¿Eh? Entonces Issei levantó lentamente la mano. Y con una delicadeza sorprendente. Limpió suavemente el pequeño rastro de dulce de la comisura de sus labios. Todo ocurrió de manera natural. Sin malicia. Sin intención extraña. Solo cuidado genuino. Pero para Rías. El mundo literalmente se detuvo un instante. El contacto fue breve. Suave. Increíblemente cuidadoso. Y aún así. Su corazón reaccionó violentamente. Sus mejillas comenzaron a ponerse rojas casi de inmediato. Porque nadie había sido tan delicado con ella antes. Mucho menos Riser Phoenix. Issei retiró la mano tranquilamente sin notar el caos emocional que acababa de provocar. Tenía un poco de crema aquí. Se señaló ligeramente la comisura del labio con total inocencia. Eso solo empeoró el estado mental de Rías. Drake prácticamente estaba muriendo de risa dentro de la mente del castaño. Compañero, eso fue demasiado directo. Tenka también parecía divertida. Y nuevamente él no entiende absolutamente nada. Issei ignoró ambas voces mientras tomaba tranquilamente un poco de café. Entonces notó finalmente el sonrojo de Rías. Gremory-san. La pelirroja reaccionó inmediatamente. N no es nada. Eso hizo que Issei la mirara ligeramente confundido. Pero honestamente, también le pareció adorable verla así. Y eso hizo que una pequeña sonrisa suave apareciera nuevamente en su rostro. Después de terminar de comer, Issei Kuchiki tomó tranquilamente la cuenta antes de que Rías Gremory pudiera siquiera reaccionar. Pagó con total naturalidad. Como si fuera lo más obvio del mundo. Y nuevamente aquello hizo que Rías sintiera una extraña calidez. No porque él pagara específicamente, sino porque Issei hacía todo con una calma madura y considerada que la hacía sentirse cuidada sin resultar controlador. Cuando ambos salieron nuevamente al exterior, la noche comenzaba a cubrir lentamente la ciudad de Kuo. Las luces urbanas iluminaban suavemente las calles mientras caminaban juntos. Entonces Rías lo miró de reojo con cierta curiosidad. ¿Qué pensaría el clan Kuchiki al ver a su heredero conviviendo con una demonio, eh? El tono de la pelirroja era ligero, medio en broma. Pero honestamente, sí tenía curiosidad. Porque el clan Kuchiki era temido incluso dentro del mundo sobrenatural. Y aún así Issei parecía increíblemente cómodo hablando con ella. El castaño guardó las manos en los bolsillos de su gabardina mientras caminaba tranquilamente. Nada. La respuesta llegó inmediata. Natural. Eso sorprendió ligeramente a Rías. Entonces Issei añadió con una pequeña sonrisa tranquila. Nadie en el clan se atreve a desafiar mi autoridad. La heredera Gremory abrió apenas los ojos. Porque por primera vez escuchó un tono dominante real en la voz de Issei. No arrogante, pero sí firme. Como alguien completamente consciente del peso de su posición. Entonces él soltó una pequeña risa suave. Bueno, tal vez mi padre o mi abuelo. Eso hizo que Rías sonriera ligeramente. Pero aún así, sus palabras seguían siendo impresionantes. Porque Issei prácticamente acababa de decir que el clan Kuchiki seguía su voluntad, y que él tenía poder absoluto dentro de su familia. Y honestamente, eso hacía todavía más increíble la forma humilde en que actuaba normalmente. Rías lo observó unos segundos antes de hablar. Tienes muchísimo poder para alguien tan amable. Issei guardó silencio unos instantes. La brisa nocturna movió ligeramente su cabello castaño antes de responder con calma. Precisamente por eso debo ser cuidadoso con cómo trato a otros. Sus ojos dorados se suavizaron apenas. Las personas con poder que olvidan la empatía normalmente terminan convirtiéndose en monstruos. Rías lo miró en silencio. Y nuevamente sintió aquella sensación cálida en el pecho. Porque incluso teniendo
poder, autoridad, prestigio, y fuerza aterradora. Issei seguía siendo increíblemente humano. Issei Kuchiki caminaba tranquilamente junto a Rias Gremory bajo las luces nocturnas de Kuo. Entonces volteó ligeramente hacia ella. ¿Gusta que la acompañe a su casa, Gremory-san? La pregunta fue hecha con completa naturalidad, sin insistencia, sin dobles intenciones, solo preocupación genuina. Y eso hizo que el corazón de Rias se sintiera cálido otra vez. Pero entonces recordó algo incómodo. Riser Phoenix estaba quedándose temporalmente en la mansión Gremory. Y honestamente, no quería arruinar la tranquilidad de esa noche viendo a ambos hombres juntos. La pelirroja sonrió suavemente intentando mantener calma. Gracias, Kuchiki-san, pero me iré en taxi. Issei guardó silencio apenas un segundo. Y entonces soltó un pequeño suspiro suave. No molesto. Más bien resignado. Bueno. Sus ojos dorados se suavizaron apenas mientras la miraba. Pero si no es mucha molestia, ¿podría enviarme un mensaje cuando esté en su casa? Rias parpadeó sorprendida. Y entonces Issei terminó la frase con total sinceridad. Para estar tranquilo. Silencio. El corazón de Rias literalmente dio un pequeño salto. Porque nuevamente, era increíblemente atento de formas tan simples que resultaban devastadoras emocionalmente. No estaba controlándola. No actuaba posesivo. Simplemente, se preocupaba por ella. Y eso se sentía demasiado diferente a todo lo que había vivido con Riser. La pelirroja sintió un ligero calor en sus mejillas mientras sonreía suavemente. Sí, lo haré. La expresión de Issei se relajó apenas. Y honestamente, parecía genuinamente aliviado. Gracias. Drake habló dentro de su mente completamente divertido. Compañero, ya actúas como esposo preocupado. Tenka respondió riendo suavemente. Y nuevamente él no entiende por qué la pelirroja se está enamorando tan rápido. Issei ignoró ambas voces mientras se detenía frente a la calle principal donde los taxis pasaban ocasionalmente. Y durante un momento, ambos simplemente permanecieron ahí, sin hablar, pero sintiéndose extrañamente cómodos uno junto al otro. Issei Kuchiki levantó suavemente la mano al ver acercarse un taxi. El vehículo se detuvo frente a ellos y el castaño inmediatamente abrió la puerta para Rias Gremory. Adelante, Gremory-san. Otra vez. Tan naturalmente caballeroso que parecía imposible que estuviera fingiendo. Rias lo observó unos segundos en silencio. Y honestamente, su corazón ya estaba completamente fuera de control. Toda la tarde había sido tranquila, cálida, sincera, y peligrosamente perfecta. Nunca se había sentido tan cómoda con alguien. La pelirroja dio un pequeño paso hacia él antes de subir al taxi. Quería despedirse apropiadamente. Y casi sin pensarlo, decidió darle un beso en la mejilla. Algo pequeño. Inocente. Pero justo cuando Rias se inclinó ligeramente, Issei Kuchiki volteó el rostro para verla al mismo tiempo. Y entonces sucedió. Sus labios se tocaron. Fue apenas un instante. Suave. Cálido. Completamente accidental. Pero suficiente para que ambos quedaran inmóviles. Los ojos azules de Rias se abrieron completamente. Y los dorados de Issei también. Silencio absoluto. El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Incluso Drake quedó callado unos segundos por la sorpresa. Tenka fue la primera en reaccionar dentro de la mente del castaño. Oh. Rias se separó apenas inmediatamente, completamente sonrojada. Y yo. Su mente estaba en caos total. Porque técnicamente, ese había sido su primer beso. Y ocurrió accidentalmente con el hombre del que comenzaba a enamorarse. Mientras tanto, Issei también parecía sorprendido. Pero no disgustado. Solo, desconcertado. El castaño tardó un segundo en reaccionar antes de hablar suavemente.
Gremory-san, ¿está bien? Y nuevamente. Esa preocupación genuina terminó empeorando todavía más el estado emocional de Rías. La heredera demonio cubrió parcialmente su rostro avergonzada mientras asentía rápidamente. Ese sí. El taxista miraba discretamente desde adelante intentando fingir que no veía nada. Rías sentía que literalmente iba a morir de vergüenza. Mientras tanto Issei seguía algo confundido procesando lo ocurrido. Porque honestamente, sus labios habían sido increíblemente suaves. Rías Gremory subió rápidamente al taxi completamente avergonzada mientras sentía el corazón descontrolado dentro de su pecho. Avance por favor. El conductor obedeció inmediatamente. Y apenas el vehículo comenzó a moverse, Rías apoyó una mano sobre sus labios todavía en shock. Porque aquello, realmente había pasado. Su primer beso. Y accidentalmente había sido con Issei Kuchiki. La pelirroja estaba tan alterada emocionalmente que apenas podía pensar correctamente. Pero entonces, miró por el retrovisor. Y lo vio. Issei seguía parado en la calle observando cómo el taxi se alejaba. La luz nocturna iluminaba parcialmente su figura mientras el viento movía suavemente su cabello castaño. Y entonces ocurrió algo que terminó destruyendo completamente la compostura de Rías. Lentamente, Issei levantó dos dedos hacia sus labios, como si verificara inconscientemente que aquello realmente había sucedido. Sus ojos dorados se abrieron apenas con ligera sorpresa. Y después, un leve rubor apareció en sus mejillas. Pequeño, pero completamente real. Silencio. El corazón de Rías literalmente se detuvo un segundo. Porque esa expresión era absurdamente sincera. No había arrogancia, ni picardía, ni ego masculino. Solo un joven claramente afectado por lo ocurrido. Y honestamente, ver a alguien como Issei sonrojado era peligrosamente atractivo. La pelirroja cubrió rápidamente parte de su rostro completamente roja. No puede ser. Su voz salió apenas como un murmullo. Porque hasta ahora, Issei siempre parecía tan tranquilo y controlado. Pero esa pequeña reacción acababa de demostrarle algo devastador. Él también estaba nervioso. Él también sintió algo. Drake hablaba dentro de la mente del castaño completamente sorprendido. Compañero, acabas de desbloquear el corazón de la pelirroja definitivamente. Tenka respondió suavemente. Y tú tampoco saldrás ileso de esto. Mientras tanto, dentro del taxi, Rías no podía dejar de mirar por el retrovisor, observando cómo la figura de Issei se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Y aún así, sus dedos seguían sobre sus labios, como si todavía pudiera sentir aquel pequeño instante accidental entre ambos. Amor prohibido capítulo especial Deseos Issei Kuchiki permaneció quieto unos segundos más viendo cómo el taxi desaparecía lentamente por las calles nocturnas de Kuo. El viento movió suavemente su gabardina negra mientras sus dedos seguían rozando apenas sus labios. Y entonces, finalmente procesó lo que acababa de pasar. Silencio absoluto dentro de su mente. Hasta que el castaño pensó lentamente. Acabo de besar posiblemente a la demonio más peligrosa de Kuo, ¿verdad? Drake soltó una carcajada enorme inmediatamente. Compañero, esa es tu preocupación. Tenka también comenzó a reír suavemente. No fue mi primer beso accidental con una mujer hermosa. No, sus labios eran suaves. No. Tu preocupación fue sobrevivir a la heredera Gremory. Issei suspiró levemente mientras comenzaba a caminar. Pero honestamente, su rostro seguía ligeramente rojo. Porque por más tranquilo que fuera, aquello también lo había afectado bastante. Mientras tanto, dentro del taxi, Rías Gremory intentaba desesperadamente mantener calma. Sin éxito. Porque absolutamente todo sobre Issei seguía girando dentro de su cabeza.
Su voz, su sonrisa, su mirada tranquila, la forma delicada en que la trataba, y sobre todo, ese leve rubor que vio en su rostro. La pelirroja apoyó la frente sobre una mano completamente avergonzada. Esto es malo. Muy malo. Porque ahora ya no podía negar absolutamente nada. Estaba enamorándose seriamente de Issei Kuchiki. Y necesitaba hablar con alguien antes de explotar emocionalmente. Rápidamente sacó su celular. Sus dedos duraron apenas antes de buscar un contacto. Akeno. Y sin pensarlo más, marcó. La llamada apenas sonó una vez antes de ser contestada. La voz divertida de Akeno Himejima apareció inmediatamente. Ara Rías. ¿Cómo fue tu pequeña salida nocturna con Kuchiki-san? Silencio. Akeno parpadeó al no escuchar respuesta inmediata. Entonces escuchó la voz completamente alterada de Rías. A Akeno. Eso hizo que la sacerdotisa caída sonriera peligrosamente. Porque conocía perfectamente ese tono. ¿Qué pasó? Y entonces Rías soltó finalmente la bomba. Creo que accidentalmente besé a Kuchiki-san. Issei Kuchiki caminaba tranquilamente por las calles iluminadas de Kuo rumbo a la residencia Kuchiki. El aire nocturno era fresco. Y aún así, su mente seguía un poco desordenada. Sus dedos volvieron a tocarse los labios por un segundo, como si intentara confirmar que aquello había sido real. Entonces lo dijo en voz baja, casi para sí mismo. Mi primer beso fue con Gremory-san. Dentro de su mente, Bray reaccionó de inmediato con una risa fuerte. Por fin te das cuenta. Tenka, más calmada, soltó una risa elegante. Tardaste bastante en procesarlo. Issei suspiró ligeramente mientras seguía caminando. Bueno, no es que me moleste. Pausó un segundo. Y añadió con honestidad tranquila. Después de todo, Gremory-san es una mujer atractiva, así que está bien, supongo. Pero incluso al decirlo, su tono no era coqueto. Era más bien confuso. Como alguien intentando entender algo que todavía no terminaba de procesar emocionalmente. Mientras tanto, en el taxi, Rías Gremory seguía completamente alterada hablando por teléfono con Akeno Himejima. Akeno, yo. Sí, Rías, te escucho perfectamente. La voz de Akeno sonaba demasiado divertida. Rías respiró hondo intentando calmarse. Accidentalmente, besé a Kuchiki-san. Silencio. Del otro lado de la línea, Akeno tardó exactamente un segundo en procesarlo. Y luego. Ara. Risas suaves. Eso explica tu tono. Rías apretó el teléfono con más fuerza. No te rías. Akeno siguió con calma divertida. Lo siento, pero esto es bastante interesante. Rías miró por la ventana. El rostro de Issei seguía apareciendo en su mente una y otra vez. Creo que estoy en problemas. Akeno respondió inmediatamente, con voz más baja pero aún divertida. No creo que sea solo problema, Rías. Creo que acabas de empezar a enamorarte de verdad. Rías Gremory llegó finalmente a la mansión Gremory. Y honestamente, su estado emocional era un desastre completo. Seguía nerviosa, sonrojada, soñadora, y con el corazón acelerado cada vez que recordaba a Issei Kuchiki. Incluso una pequeña sonrisa involuntaria seguía apareciendo en sus labios. Todo dentro de ella se sentía ligero, cálido, nuevo. Pero apenas cruzó la entrada principal, lo vio. Riser Phoenix estaba sentado cómodamente en uno de los sofás con una copa en la mano mientras algunas sirvientas lo atendían. Y en ese instante, todo el ambiente emocional de Rías cambió. La sensación cálida desapareció abruptamente. Porque la diferencia era demasiado evidente ahora. Riser levantó apenas la mirada al verla entrar. Tardaste. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni si disfrutó su día. Solo sonó molesto. Y eso hizo que Rías entendiera algo todavía más claramente. Después de pasar tiempo con Issei,
Ya no soportaba la presencia de Riser igual que antes, porque ahora había experimentado cómo se sentía realmente ser escuchada, cuidada, valorada. La pelirroja lo miró unos segundos en silencio, y por primera vez en 3 años. Sentirse cerca de Riser le resultó incómodo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Issei Kuchiki se encontraba sentado tranquilamente en su habitación dentro de la residencia Kuchiki. Su katana Tenka Goken descansaba cerca de él mientras mantenía una videollamada con Kana y Nagata. La joven de cabello rosa lo observaba atentamente desde la pantalla, y honestamente, notaba algo raro en él. Issei normalmente era tranquilo, pero ahora parecía extrañamente distraído, como si estuviera pensando demasiado en algo. Kanai entrecerró ligeramente los ojos. ¿Qué hiciste? Issei parpadeó confundido. ¿Eh? Te conozco desde niños. Ella cruzó ligeramente los brazos. Cuando haces esa cara es porque algo pasó. El castaño desvió apenas la mirada, y eso inmediatamente empeoró las sospechas de Kanai, porque Issei rara vez ocultaba cosas. No pasó nada importante. Kanai lo observó en silencio unos segundos, y entonces notó algo todavía peor. Un ligero rubor apareció apenas en las mejillas del heredero Kuchiki cuando miró hacia otro lado. La joven abrió lentamente los ojos. Oh no. Issei la miró confundido. ¿Qué? Kanai apoyó lentamente el rostro sobre su mano mientras lo analizaba peligrosamente. Issei. Silencio. ¿Te gusta alguien? Issei Kuchiki soltó una pequeña risa, pero esta vez había un ligero tono arrogante y confiado en ella. ¿Cómo crees, Kanai? Kanai Nagata lo miró fijamente desde la videollamada, y entonces suspiró profundamente. ¡Oh Dios mío! Issei levantó una ceja confundido. ¿Qué? Kanai señaló la pantalla directamente hacia él. Acabas de responder exactamente como alguien que sí tiene interés en una mujer. El castaño abrió ligeramente los ojos. ¿Eh? Ella volvió a suspirar cansadamente. Issei, te conozco desde niños. La joven se acomodó el cabello rosa detrás de la oreja mientras lo analizaba cuidadosamente. Cuando algo no te importa simplemente respondes normal. Sus ojos se afilaron ligeramente. Pero acabas de reaccionar con orgullo masculino herido. Silencio. Drake soltó una carcajada enorme dentro de la mente del castaño. Ja ja ja. Te descubrió completamente. Tenka también parecía divertida. Kanai-san realmente lo conoce demasiado bien. Issei ignoró ambas voces mientras intentaba mantener calma. Estás exagerando. Kanai lo miró completamente inexpresiva. Issei. ¿Sí? Literalmente estás sonriendo mientras niegas todo. El heredero Kuchiki se quedó quieto apenas un segundo. Y entonces notó algo horrible. Sí estaba sonriendo. Rápidamente intentó recuperar compostura aclarando la garganta. Bueno, quizá conocía a alguien interesante. Kanai cerró lentamente los ojos. Ya decía yo. La joven lo observó atentamente unos segundos más. Y entonces preguntó directamente. ¿Fue una chica de Kuo? Silencio corto. Y eso fue suficiente respuesta. Kanai apoyó lentamente la frente sobre su mano. Dios, sí pasó algo. Issei desvió apenas la mirada otra vez. Y ese pequeño gesto terminó confirmando completamente las sospechas de Kanai. Porque honestamente, era la primera vez en mucho tiempo que veía a Issei actuar así por alguien. Issei Kuchiki comenzó a reír suavemente desde su habitación. Y tratando de restarle importancia al asunto, hizo un pequeño movimiento exagerado con la mano. Venga, venga, no es para tanto. Kanai Nagata lo miró completamente seria unos segundos. Y luego suspiró cansadamente. Sabía que tu actitud bonachona traería problemas, tonto. Pero aún así, una pequeña sonrisa apareció en sus labios.
porque honestamente, esa conversación era completamente normal entre ellos. A pesar del compromiso arreglado. Nunca actuaban como pareja. Jamás. No había tensión romántica real entre ambos. Hablaban. Como amigos, compañeros, e incluso como familia. Kana ya había crecido junto a Issei prácticamente toda su vida. Lo conocía mejor que casi cualquiera. Sabía cuando estaba mintiendo, cuando ocultaba algo, y cuando algo realmente le importaba. Pero incluso así, ella todavía no entendía completamente qué sentía por él. Lo quería muchísimo. Eso era indiscutible. Quería permanecer a su lado. Le preocupaba. Y le molestaba la idea de perderlo. Pero no sabía si aquello era amor romántico. O simplemente el cariño profundo de alguien que creció junto a él toda la vida. Mientras tanto, para Issei la situación era mucho más sencilla emocionalmente. Él quería muchísimo a Kanai. Pero en su mente, siempre la vio más como una hermanita menor problemática y adorable. Por eso constantemente intentaba convencerla de romper el compromiso. Porque genuinamente deseaba que ella eligiera su propia felicidad. Kanai volvió a observarlo atentamente desde la pantalla. Y entonces preguntó con sospecha. ¿Es bonita al menos? Issei parpadeó apenas. Y luego respondió con total honestidad. Sí, bastante. Silencio. Kanai cerró lentamente los ojos. Ya valió. Drake comenzó a reír nuevamente dentro de la mente del castaño. Compañero cayó completamente. Tenka respondió divertida. Y ni siquiera entiende cuánto. Issei suspiró mientras ignoraba ambas voces. Solo estoy diciendo que es atractiva. Kanai lo señaló desde la videollamada. Ese es exactamente el problema. Y honestamente, ella jamás había visto a Issei hablar así sobre una mujer antes. La tensión dentro de la mansión Gremory era incómodamente pesada. Rias Gremory intentaba actuar con normalidad mientras tomaba una taza de té en la sala principal. Pero desde que había regresado, Riser Phoenix no había dejado de observarla. Y su expresión era claramente molesta. Más específicamente, celosa. Rias podía sentir constantemente la mirada del heredero Phoenix sobre ella. Y honestamente, eso solo le resultaba irritante ahora. Porque después de pasar la tarde con Issei Kuchiki, la actitud arrogante y posesiva de Riser se sentía todavía peor. Finalmente, el demonio rubio soltó un bufido molesto. ¿Terminaste ya? Rias levantó apenas la mirada. ¿De qué hablas? Entonces Riser tomó un folder que estaba sobre la mesa, y sin molestarse en ocultar su irritación, lo lanzó frente a ella. Las fotografías se deslizaron sobre la mesa, y los ojos de Rias se abrieron apenas, porque eran imágenes de ella junto a Issei. Una en el parque central, otra dentro de la cafetería. En ambas, se veían demasiado cómodos juntos. Demasiado cercanos. El ambiente se volvió pesado inmediatamente. Riser se recargó sobre el sofá, mientras la miraba con molestia evidente. Así que estabas ocupada. La voz del Phoenix sonó cargada de desprecio. ¿Desde cuándo sales con humanos? Rias sintió inmediatamente irritación. No culpa. Irritación. Porque el tono de Riser no sonaba preocupado. Sonaba posesivo. Como si hablara de una propiedad. La pelirroja levantó lentamente la mirada hacia él. Kuchiki-san no es un humano cualquiera. Eso solo empeoró el humor de Riser. ¿Así? El demonio soltó una risa arrogante. Sigue siendo un humano. Pero apenas terminó la frase, los ojos de Rias se endurecieron ligeramente. Porque por primera vez, escuchar a alguien menospreciar a Issei realmente le molestó emocionalmente. Mucho. Y Riser lo notó. Eso hizo que la expresión del Phoenix cambiara apenas. Porque nunca había visto a Rias reaccionar así por otro hombre. Mientras tanto, la heredera Gremory observó nuevamente las fotos. Y honestamente,
en lugar de sentirse avergonzada. Solo recordó lo feliz que se sintió esa tarde junto a Issei. La discusión dentro de la mansión Gremory escaló rápidamente. Demasiado rápido. Riser Fennec seguía mirando las fotografías sobre la mesa con evidente desprecio, mientras Rias Gremory lo observaba cada vez más molesta. ¿De verdad vas a defender a ese humano?, espetó Riser con arrogancia. Y algo dentro de Rias finalmente se rompió. 3 años. 3 años acumulando frustración. Soportando su arrogancia, sus infidelidades, su ego, y la forma en que jamás la escuchaba realmente. Y ahora, después de conocer a alguien como Issei Kuchiki, la diferencia era demasiado dolorosa. Rias se puso de pie abruptamente. Deja de hablar de él de esa manera. Riser abrió apenas los ojos sorprendido, porque rara vez la veía perder compostura así. Pero la pelirroja continuó. Toda la frustración acumulada finalmente salió. Jamás escuchas a nadie más que a ti mismo. La presión demoníaca de Rias comenzó a elevarse ligeramente por la emoción. Todo gira alrededor de tu orgullo, tu apellido y lo que quieres. Riser frunció el ceño. ¿Y qué tiene de malo eso? Esa respuesta solo empeoró todo. Rias soltó una risa amarga. Exactamente eso es el problema. Sus ojos azules temblaban ligeramente de enojo contenido. En 3 años jamás intentaste entenderme realmente. Silencio pesado. Y entonces llegó la frase que terminó de cambiar el ambiente completamente. Kuchiki-san me ha escuchado más en unos días, que tú en 3 años. El rostro de Riser se endureció inmediatamente. Porque aquello golpeó directamente su orgullo. El demonio se levantó bruscamente del sofá. ¿Ese humano te llenó la cabeza de estupideces? Rias lo miró con frialdad. No. Su voz sonó firme. Solo me trató como persona. Silencio absoluto. Y por primera vez, Riser sintió algo peligroso. Miedo. Porque la forma en que Rias hablaba de Issei no era normal. Entonces el orgullo del Fénix explotó completamente. La temperatura de la habitación aumentó abruptamente mientras llamas aparecían alrededor de él. Voy a matar a ese maldito humano. El ambiente se volvió peligrosamente pesado. Pero entonces, la presión demoníaca de Rias explotó también. Sus ojos se endurecieron completamente. Atrévete. Silencio. Riser quedó inmóvil un instante. Porque jamás había visto a Rias reaccionar así por alguien. Y eso confirmó algo horrible para él. Rias Gremory realmente estaba comenzando a enamorarse de Issei Kuchiki.